¿Qué tal? ¿Cómo les va otra vez? ¿Se ve el archivo? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profesor. Bárbaro, ¿me escuchan? Muy bien, bueno. Aquí les coloco las películas y las frases con las que vamos a trabajar hoy. Y enseguida continuamos. No te cae nada. Bueno, muy bien. Ahora sí, vuelvo acá un cachito así. 87 personas estamos yendo. Bueno, otra vez, buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado esas vacas? ¿Han cargado pilas para esta segunda etapa? Espero que sí. Bueno, les recuerdo, a ver, voy a hacer un paseo por las... Bueno, les recuerdo, por favor, a todos y a todas que puedan tener las cámaras prendidas, por favor, préndanlas. Esto ya lo hemos hablado alguna vez. Es importante que estén prendidas, que nos veamos, que participemos. Hoy vamos a tener una clase simpática. Vamos a ver una serie
de temitas. Así que, bueno, ya te saludé, Juja, Juancito, te vi por ahí, Teo, Peta, ¿qué haces, Juan? ¿Cómo andas, corazón? Bueno, este, así que, y Luigi, ¿estás por ahí también? Hola, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Eh, por favor, ¿cómo no? es, es un poco ajena, pero no lo quería interrumpir después. Yo necesitaba cambiarme de comisión por temas laborales, porque conseguí un trabajo y justo es en ese horario. Y quería saber que me guíe, porque estaba un poco desorientada para dónde tenía que averiguar o cómo tenía que hacer para hacer ese cambio y si era posible. Tenés que cambiarte de turno, de, Claro, de turno. Vos estás ahora a la noche y tendrías que pasar a la mañana por una cuestión laboral. claro, claro, sí, porque entro a las 9 y bueno, tengo que salir un ratito antes. Bueno, ¿vos en qué comisión estás cursando ahora? Ahora en la comisión 8, si no estoy mal, con PETA. No, está en las 6. Ah, las 6, a Seis. las Ahí 6. estábamos. Recién vi tu mensaje, que lo enviaste hoy, ¿no? Ah, sí, sí, está bien. Me parece que estaba medio Está- desorientada por dónde. Bien. Claro. Mirá, Belén, lo ideal va a ser que te comuniques justamente con Juan o con Peta, primero, porque tenemos que ver tu panorama, cómo estás y Sí, sí, todo. sí. Este, ver Sí, justo estaba este trabajo que también quería ver cómo era posible, porque justo como es el proyecto y todo. Claro, porque el tema es, en la medida que se pueda no va a haber problema, pero el tema es que si cambias de turno vas a cambiar todo por completo, vas a tener que ver a qué Sí, sí. comisión, a qué grupo te puedes incorporar y un montón de cosas, y también si tenés la constancia laboral y todo. Bueno, todo eso lo charlas, porque tenemos que tener el panorama de la comisión y después lo tramitamos, lo hablas con los Está compañeros bien. y se organiza. ¿Eh? Buenísimo, gracias, porque estaba un poco desorientada para dónde disparar. Gracias. Bueno, fenómeno. Este, bueno, vos lo tenés claro, Juan, eso entonces. Sí, después lo hacemos el parte y Belén seguro mañana pasado te mandamos un mail. Perfecto, dale. Y ahí cruzamos la información, charlamos. Y ¿Eh? gracias, gracias por la atención y todo. Cualquier cosa, si se necesita, hacemos una reunión, todo para resolver. Bueno, este, así que bueno. Eh, bueno, entonces vamos a meterle pata. Primero con los anuncios. Eh, bueno, recuerden, ustedes ya han entregado los trabajos prácticos de idea más plano de los proyectos. Esto se los recuerdo, pero lo deben tener claro, supongo, que son... ¿Me escuchan? Vamos a... Sí, sí. Sí, sí, se escucha. Ah, Sí, se bien, escucha. pero voy a silenciar. Ahí está. Ah, te voy a poner, Juan, como coequiper. ¿Estás grabando, Juan? Bien, buenísimo. Sí, Teo, ¿vos también estás grabando? Bien ahí, yo también puse. Juan, ¿en cuál te pongo de...? No sé cuál es. Ah, acá mismo te el puedo que hacer. tengo imagen. Que figuran los dos. Ahí estás hablando, ahí ya te encontré. Ahí está. Bien. Ahí está, ya te puse como co. Bueno, estupendo. Ah, qué lindo. Estás muteado, profe. No se escucha. Nada, que decía que, bien, hay más. Estoy haciendo imágenes de los paños. No, decía que está bueno que prendieron más las cámaras. Y justo digo, hay más caritas, me sale en diminutivo, porque en realidad como los tengo en cuadrados chiquitos, los veo pequeños. Bueno, em, les decía, recuerden que son 6 grupos y las ideas de los proyectos son sobre esos 6 grupos nuevos. Ustedes en las comisiones han trabajado hasta ahora, esto ya sé que lo saben, que lo han hablado con los compañeros en las comisiones, pero simplemente como recordatorio.
Los proyectos, ustedes han trabajado con más cantidad de grupos hasta ahora y a partir de ahora son 6 por comisión. Y bueno, se llevan adelante los proyectos realizativos que se van a desplegar hacia el cierre del año, que ustedes saben, hemos contado, en el mes de noviembre tenemos mesas de evaluación colectivas, donde estamos 4 horas de cursadas cada día durante todo ese mes, todos juntos, proyectando, discutiendo y evaluando los trabajos realizativos de cada uno de los grupos que ustedes conforman. Así que la idea es llegar en las mejores condiciones a esa instancia. Es una de las instancias más poderosas de la cursada. Así que, bien. Anuncios. Los próximos materiales les voy a mandar por mail y por la aulas web. Los próximos materiales que tienen para estudiar para el próximo encuentro de los teóricos, que va a ser dentro de 3 semanas. Se los vamos a mandar la info. Ya les mandamos el cronograma por mail de este mes de agosto, y entonces el miércoles que viene, 18 de agosto, hay práctico, ¿sí? Y muy probablemente sea un práctico doble, un práctico que dure 4 horas, ¿sí? Así que eso van a recibir la información con antelación, pero lo que les pedimos, como ya se los había mandado con el cronograma, que vayan reservando las 4 horas corridas para poder tener ese práctico, donde van a corregir justamente los trabajos que han entregado, las ideas de los proyectos que han entregado hasta ahora, e incluso ya les adelanto lo que sería el cierre de la clase, se los volveré a decir en el cierre de la clase, pero que está bueno que los proyectos que ya han planteado las ideas y han entregado las ideas, que en esta semana, hacia el miércoles que viene, a raíz, a partir de la luz que se eche en este teórico, puedan reformular sus proyectos, sigan trabajando con las ideas en desarrollo. Porque al miércoles siguiente, miércoles 25 de agosto, vamos todos al Festival REC. El Festival REC, ustedes saben que es el festival que organiza nuestro Departamento de Artes Audiovisuales, y se desarrolla entre el 24 y el 27 de agosto. Arranca el martes 24. El miércoles 25, que nos toca clase, la clase de realización es participar, asistir al Festival REC. ¿Sí? Nos vamos a encontrar todos por allí, en los diversos eventos que hay en el REC, así que ya les estoy haciendo ese convite. El festival es clave para vuestra formación, participación, aprovechenlo, miren todo lo que puedan. Nos vamos a encontrar allí de manera virtual, obviamente, asistiendo a muestras, competencias, charlas y seminarios que suele haber en el festival. No se olviden que es obligatorio como la clase, porque es estar en clase de realización, y les va a servir enormemente para sus proyectos realizativos. ¿Está claro esta info? Vamos, bien ahí. Sí, Aprovecho para comentarles, digamos, la experiencia de los festivales son maravillosos. En Argentina además tenemos la suerte de que hay muchos festivales. Dada la pandemia, tienen la posibilidad de aprovechar, en muchos festivales se abren más, incluso para justamente porque comparten sus materiales de manera online, que cuando son presenciales se manejan de manera diferente, pero aprovechenlos. Hay varios festivales en la ciudad, hay diferentes festivales en la provincia y en diferentes provincias del país. Entonces, es una muy grata experiencia. El Festival REC tiene la característica de ser un festival de carreras de cine y artes audiovisuales de Argentina y de América Latina. Entonces ustedes ahí se van a encontrar con sus pares, es decir, estudiantes de cine y graduados de carreras de cine, entonces donde van a observar diferentes tipos de realizaciones, y también ustedes van a participar en años subsiguientes con sus propios trabajos realizativos. Nosotros tenemos el orgullo de que varios trabajos que se han hecho, como este proyecto que ustedes están haciendo para fin de año, el corto de 1 a 3 minutos, bueno, hay varios trabajos que se han hecho a lo largo de los años en esta materia, que han participado de festivales, no solo del REC, sino de otros festivales, y que han ganado premios y todo. Así que cuanto más poderosos sean los trabajos, mejor. Y además es una experiencia muy enriquecedora participar, justamente.
Es decir, tener la experiencia de presentar sus cortometrajes a un festival, ver si quedan aceptados o no, ver después ese festival para cotejar por qué han sido o no aceptados, y ponerse y ver justamente en qué anda el mundo del audiovisual produciendo obras por allí, en función de lo que ustedes busquen desarrollarse. Fabio, permiso, ¿puedo agregar una cosita? Sí, dale, Juja, por favor. Bueno, así tal cual les comentaba Fabio sobre la importancia y lo lindo que son los festivales de cine. También tienen la oportunidad de participar como voluntarios, tanto en el RED como en CESAL, en el FESTIC, que son los festivales de La Plata. Bueno, hay más, pero estos son los que me vienen ahora a la cabeza. Y bueno, esa es una experiencia súper recomendable también, como voluntario, formar parte de la organización del festival, de los spots, de la difusión. Bueno, en la presencialidad hay un montón de cosas más también. Pueden proyectar las películas, por ejemplo. Y está bueno ver también cómo es el festival desde adentro. Es una experiencia igual de enriquecedora y que está abierta bueno, a ustedes principalmente. Así que, nada, lo recomiendo también que se sumen como voluntarios al festival. Sí, totalmente, está buenísimo, está buenísimo. Bien, paso a tema evaluaciones. Lo que queda del año, vamos a tener una estructura de evaluaciones que tiene 3 instancias primordiales: 2 parciales y la tercera, la mesa de evaluación de fin de año. Va a haber un parcial que va a ser de análisis de materiales, como lo que hicieron con Noel Burch y el fragmento de película, por ejemplo. Es un parcial de aplicación de conocimientos, de todos los conocimientos, o como el que yo hice respecto de los otros, de la película Los Otros. Y otro que va a ser sobre el proyecto realizativo que ustedes están desarrollando, esos dos llevando camino hacia las mesas de evaluación de fin de año, ¿verdad? Van a ser, después les vamos a dar el detalle de cómo van a ser esas evaluaciones, pero en principio, en líneas generales, va a ser del estilo del que ya hicieron, va a ser grupal por Zoom, del estilo que hicieron con esa entrega de Noel Burch y el fragmento de película. Para eso es fundamental que obviamente está todo lo que hemos dado en el año, desde el comienzo del año hasta ahora, es objeto de evaluación, ¿sí? Es decir, todos los temas, todas las películas, todos los textos, todo lo que se ha visto en los prácticos y que se ha visto en los teóricos, son objeto de evaluación. Y lo más probable es que sean de aplicación, no quita que no haya preguntas o lo que fuera ligadas a conceptualizaciones. El tema es que ustedes tienen que manejar perfectamente los temas, los conceptos y tener claras las experiencias que se han hecho en función de aplicarlos, ¿sí? Vieron que, por ejemplo, hay varios grupos, yo vi varios de los trabajos que entregaron respecto, por ejemplo, de lo de Burch, que le sacaron un jugo enorme, más allá de por ser un primer trabajo como ese, que a veces había varios errores o no, pero la conceptualización, el manejo de los temas y su aplicación, que además ustedes lo habrán notado que cuando hacen esa experiencia, al conocer más sobre el lenguaje audiovisual, empiezan a filmar mejor. Entonces, estas evaluaciones tienen esa finalidad, ¿no? De fortalecer y robustecer, no solo evaluar y la permanencia de ustedes en la cursada, sino robustecer y fortalecer su formación. Para eso nosotros les vamos a facilitar unas preguntas guía que les van a servir como orientación, ¿no? Como una orientación temática para reconocer más fácilmente las problemáticas a abordar, es decir, los temas y los conceptos que deben saber manejar y aplicar. Porque, bueno, eso. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Hay alguna duda? Se los dijimos. Esto sí les aviso.
Ustedes tienen como el derecho antes de tener siempre unas... de tener recuperatorios de todas las evaluaciones que tienen y además tienen el derecho de que se les avise con un mínimo de 15 días de anticipación cuándo serán sus evaluaciones. Tómense por avisados a partir de hoy, es decir, la evaluación va a ser obviamente en septiembre, porque ahora viene el práctico, después viene el REC y ya llegamos a septiembre. Así que será en la primera semana de septiembre o en alguna otra de las semanas, pero ya están informados que van a ser evaluados. ¿Está bien? Profe, no entendí, Sí. ¿las evaluaciones son individuales o grupales? Va a Creo ser que- va a ser una evaluación grupal. En principio lo que queríamos trabajar es por la buena experiencia que tuvimos con ese trabajo de Burch. Después se lo vamos a dar con más detalle, ¿no? Porque lo estamos terminando de afinar. Pero lo que queríamos trabajar en principio son evaluaciones grupales, grabadas por Zoom, sobre problemáticas que les vamos a dar, ¿no? Y donde obviamente todos, cada una y cada uno de los miembros del grupo expondrán las problemáticas que les brindaremos para que desarrollen. Entonces les vamos a facilitar esto que les digo, preguntas guía, que los orienta claramente en cada uno de los textos que hemos visto y las problemáticas que hemos visto y los temas que hemos dado, para que tengan claro o incluso para que consulten ciertas dudas. ¿Está bien eso? ¿Queda claro? Bien ahí. Hoy vamos a repasar, si bien ya hemos charlado bastante, entre otras cosas, si podemos, vamos a repasar la clase de montaje sobre la peli de los otros. Vamos a despejar dudas también, temáticas de textos, lo que ustedes necesiten al respecto. Y vamos a ver temas nuevos ligados a fortalecer sus procesos ideativos y realizativos del proyecto de corto final de 1 a 3 minutos. ¿Sí? ¿Vieron algo de los Juegos Olímpicos? ¿Han estado viendo? ¿Observaron, por ejemplo, las puestas de cámara, los recursos audiovisuales? ¿Hubo algo que les llamara la atención, que les interesara? Porque hoy la clase va a estar ligada a eso también. Todo, sí, dicen por aquí. Hola, profe, ¿me escuchás? Sí, a ver, dale. Si te digo que no dormí durante las 2 horas de Juegos Olímpicos, es suficiente. Soy muy fanática, o sea, sé todo. Bien, pero ¿qué pueden decir de lo realizativo, de lo audiovisual? ¿Hay algo que les haya llamado la atención, algo que les interesara? ¿Qué Profe, con esto observaron? que estamos viendo ahora del montaje, a mí me llamaba mucho, sí, estuve viendo y bueno, como todo ahora lo mirás con un ojo analítico, estuve viendo y me llamaba la atención, digo, cómo se las rebuscan y cómo sabe esta gente de hacer el montaje en vivo, porque cómo hacen toda esa secuencia, no se pierden nada y uno lo ve tan fácil y ahora que nos estamos interiorizando un poco más, decís, qué laburo detrás de todo eso, de cada ojo del camarógrafo, del director, de todo, porque hay alguien que está dirigiendo también todas esas cámaras. Entonces me hacía pensar todo eso y iba una cosa a la otra, a la otra. Pero sí, me llamó la atención lo de los Juegos Olímpicos. Bien, por ejemplo, acá alguien dice las cámaras bajo el agua en las danzas, en nado sincronizado, por ejemplo. La cámara 360, esa que estaba arriba, como ¿Qué les en Ajá. los juegos La de básquet, de vóley, estaba la A ver, 360 la arriba cámara de las canchas. 360, a ver si es la que si yo vi o no, porque ahí estaban utilizando un recurso que es medio fragmentario, de pronto en una jugada congelaban una imagen y la cámara generaba un traveling circular o una media luna de traveling alrededor de ese evento. Cuando me decís cámara 360 me estás hablando de una cámara 360 grados, que no sería esto, ¿no?
Ah, yo lo puse, pensé que era eso, pero bueno, ¿Cómo? pensé que era eso, pero sí estábamos hablando de la misma. Ah, o te referías a esto. Ah, bien. No, porque hay cámaras 360 grados, hay experiencias televisivas, hay experiencias de toda índole. En ese caso, ¿qué sería el movimiento de cámara? ¿Es un movimiento de cámara? Claro, yo no sé si... ¿Cómo lo El tema es hacen? que por lo general los Juegos Olímpicos suelen tener novedades tecnológicas y novedades justamente del uso de los recursos tecnológicos audiovisuales. Yo vi varias cosas, no vi tampoco todo ni nada, pero no noté demasiado, por ahí me perdí algunas cosas, por eso pregunto. No noté cosas muy asombrosas porque la mayoría de las cosas más potentes ya se vienen usando hace años, como las hipercámaras lentas, ¿no? En todo caso, lo más novedoso me pareció ese anillo de cámara con este movimiento que les decía, que en realidad no sé cómo está hecho, pero si alguien sabe cómo está hecho me lo comenta. A mí lo que me refirió, me hizo acordar y me parecía semejante a un recurso viejo ya, algo que usaban, no sé, los Rolling Stones en los 90 o principios del 2000, que creo que se llamaba instante de tiempo, que es justamente sobre una acción se coloca un aro, una media luna, se puede hacer un circo, se puede hacer lo que quieran, ¿no? Una forma, como un aro de cámaras, ¿sí? Que registran un plano, registran un instante, en realidad es un cuadro, una fotografía. Entonces, en un mismo momento, en un mismo instante, todas las cámaras eh, generan una imagen. Entonces, se llama instante de tiempo? ¿Por qué? Porque esa imagen está tomando solamente un instante. Entonces, por ejemplo, alguien volando, como hacían, yo creo que lo vi en salto en largo, también lo vi en vole. Entonces, de pronto, en el momento en que se está lanzando uno de los jugadores, sacan la imagen y es lo que se veía, ¿no? Esa imagen congelada y un traveling alrededor de esa imagen congelada. Es el evento más simple y más elemental del cine, es decir, es una sucesión. Vieron que el cine cuando se inventa y el fílmico es una sucesión de fotogramas, ¿no? Puestos en vertical o en horizontal, que al pasar en una determinada cadencia nos genera el movimiento. Esto es lo mismo, pero puesta en vez de en vertical, puesta en horizontal. Entonces, lo que viaja, lo que parece que se mueve y viaja, en realidad es una sucesión de imágenes que están hechas con este dispositivo. Entonces te da la sensación de que la cámara se movió, ¿sí? Genera un traveling ligado a eso. Me pareció ese recurso, digamos, incluso queda muy facetado, no era una cosa muy... Ahora, también está esto que decían las cámaras abajo del agua. Hoy hablábamos a la mañana también, a algunos compañeros de ustedes de la mañana les llamó la atención, cuando están en esos planos que ves simultáneamente arriba del agua y abajo del agua, ¿no? Que es muy interesante porque ves cómo trabajan los cuerpos de las nadadoras para gestar las formas que se ven en la superficie. Un poco al estilo de los icebergs, ¿no? Es como poner el encuadre sobre la parte del iceberg que no se ve. Bien, acá alguien comparte un link ligado a cómo está hecho ese material. No sé si es parecido a lo que yo narré. ¿Alguien sabe si es como lo que yo planteo, es de otra naturaleza? Pero bueno, sí, como la Matrix, dice. Lo planteaba porque vamos a ver hoy un material, vamos a entrar en el tema de la propuesta estética, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de propuesta estética y que es una herramienta fundamental para el desarrollo de sus proyectos y que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, pero con los Juegos Olímpicos de 1937. Entonces nos va a permitir comparar las exploraciones realizativas de la tele hoy y de una realizadora como Leni Riefenstahl en aquel momento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, vamos a volver a compartir pantalla, voy a compartirles lo que ya les compartí hace un ratito, para hacer este petit repaso. Acá estamos. ¿Ven otra vez la lista de films y de frases? ¿Sí? Sí. Bárbaro. Sí, sí. Bien, las pelis, brevemente pasamos por ellas.
Aguirre, la ira de Dios, Werner Herzog, un director ya conocido para todos nosotros. ¿Se acuerdan que analizamos un poco el comienzo de Into the Inferno? Que les decía en aquel momento, tiene que ver con el plano inicial de Into the Inferno, tiene algunos recursos y algunos planteos estilísticos que se asemejan al comienzo de Aguirre, la ira de Dios, también a otros films, el documental que hizo Lecciones de Oscuridad, un documental sobre el apagado de los pozos de petróleo en la guerra del Golfo. Bueno, una peli notable para ver siempre las propuestas de Herzog. En este caso, Herzog suele hacer ciertas contorsiones cuando se mete con... Esto es una versión de La Conquista de América. Entonces, Herzog suele hacer ese movimiento que cuando se basa en hechos reales para hacer sus films, los ficcionaliza y los lleva hacia otras esferas. Y por otro lado, cuando hace cuando hace documentales los ficcionaliza, y cuando aborda ficciones trabaja muchos recursos de lo documental. Entonces hace una mezcla muy poderosa. Así que observen justamente cómo trabajan los recursos básicos que estamos viendo, ¿no? Cómo trabaja la cámara, cómo trabaja el encuadre, cómo trabaja justamente los modos del montaje. Ran, de Akira Kurosawa, no sé si conocen ustedes a Kurosawa, se lo llamó en su momento como el más occidental de los orientales, ¿no? Es el cine de Kurosawa, tal vez es el que más hizo popular o conocido el arte audiovisual japonés en Occidente, ¿no? En este caso, en Ran está haciendo una versión del Rey Lear de Shakespeare, y se van a encontrar con una película maravillosa, con particularidades en los modos constructivos, ¿no? Que tiene que ver además con los modos de ver, de observar, de sentir el mundo de la cultura oriental, que tiene muchos rasgos justamente muy distintos a los nuestros. Se van a encontrar con que, vieron, qué sé yo, en Occidente por lo general nosotros nos entusiasmamos mucho con las perspectivas, con las diagonales, con las fugas, etcétera, en la composición, y aquí se van a encontrar muchas veces con composiciones casi monolíticas, perpendiculares, donde nada fuga, y genera un coloquio muy interesante, y sobre todo además también con una exploración plástica de la imagen. Kurosawa viene de las artes plásticas, de las artes visuales, como David Lynch, como Fellini, como tantos otros, como Bill Viola. Y entonces van a encontrar una cosa increíble en el uso de los colores, que siempre me lleva a pensar, van a ver, porque hay guerras, hay bandos, y van a encontrar que de pronto hay unos charcos rojos, ¿no? Y como diría Jean-Luc Godard, no es sangre, es rojo. Exacerbaciones de muchos aspectos de la plasticidad de la imagen. Un Kurosawa que a veces para sus films es capaz de esperar horas y horas el paso de una nube para encontrar el modo plástico de la luz que requiere, ¿verdad? Sorgo Rojo, otra peli oriental de China, de Zhang Yimou. Es una película que trata sobre gente que se dedica a teñir telas, y también es interesantísimo cómo narran su cultura a partir de las exploraciones audiovisuales muy minuciosas, muy detalladas. Siempre observen recursos semejantes en exploraciones diversas para ver cómo trabajan los lenguajes. Y dos pelis de la mano de Pino Solanas, de Fernando Solanas: La Hora de los Hornos, que la hizo con el grupo Cine Liberación, Solanas, Getino. Y yo ponía acá para saber de dónde venimos, ¿no? La Hora de los Hornos, ubíquense en los años 60, años 70, los movimientos de las nuevas olas, que hemos hablado varias veces, el nuevo cine argentino, y La Hora de los Hornos como uno de los picos máximos del documental latinoamericano a nivel mundial. Una obra reconocida a nivel mundial, que fue de impacto justamente en todas las latitudes, porque, como planteaban en ese momento, para nuevas ideas había que construir nuevas formas.
Entonces, la irrupción de los jóvenes creando piezas audiovisuales inéditas, pero a su vez que recogen ciertas tradiciones, y lo que significó La Hora de los Hornos para el documental argentino y latinoamericano, a la par lo podemos enlazar en ese mismo periodo, lo que significó la película Los Traidores de Raimundo Gleiser a nivel de la ficción, ¿verdad? Raimundo Gleiser, que militaba en el cine de la base, un realizador desaparecido que estudió en nuestra carrera, en la vieja escuela de cine, ¿sí? Decía ahí, para saber de dónde venimos, es una radiografía del estado de las cosas en aquel entonces, es una película, La Hora de los Hornos, que se hizo en clandestinidad, lo mismo que Los Traidores de Gleiser, y que cuando se pudo pasar en la Argentina, cuando se regresó a la democracia, era muy gracioso, la primera vez, muy gracioso en esto, cuando hablaba de algunos aspectos de la economía de la Argentina, bueno, no les cuento más, mírenla porque nos daba risa respecto a las cosas que habían sucedido después, ¿no? Pero las problemáticas sociales, políticas, culturales, de integración, de unidad regional y de mirada del mundo desde la cultura y desde el audiovisual específicamente, siguen estando plenamente vigentes. Son de esas obras que son inoxidables, ¿verdad? Entonces decía, para saber de dónde venimos y para saber hacia dónde vamos, Memorias del Saqueo, ahora sí de Solana solo, que en el año 2003 es como si hubiera hecho Solanas La Hora de los Hornos después del 2001 en la Argentina, ¿no? Películas indispensables. Haz que aparezca lo que sin ti quizá nunca se vería, nos dice Robert Bresson. Haz que aparezca lo que sin ti quizá nunca se vería. Y siempre el Chino López, ¿no? Eso de que mirás por allí, apretás por allá, y de pronto un encuadre puede ser revelador, porque es el punto de vista posado sobre algún aspecto de la realidad que tal vez nos pase desapercibido, es el que puede llegar a convertirse en un hecho poético, en un hecho revelador, en un hecho de impacto audiovisual. Nos invita Bresson a explorar, a enriquecer, a ensanchar, a ejercitar nuestra mirada, que es una de las grandes, la sensibilidad a través de la mirada, ¿no? La mirada a todo nivel, desde la mirada desde el punto de vista ligado a la cámara, como desde el punto de vista desde donde nos paramos, observamos o vivimos y sentimos el mundo, ¿verdad? Para eso, ¿de dónde parto? ¿Del objeto que quiero expresar? ¿De la sensación? ¿Parto dos veces? ¿De dónde parto? Dilema que han tenido ya cuando empezaron a hacer sus primeros trabajos, cuando empezaron a hacer su primer montaje con el trabajo práctico de espacio, y que están teniendo plenamente en el proceso ideativo realizativo del proyecto de corto de 1 a 3 minutos. ¿De dónde parto? ¿Del objeto que quiero expresar? ¿De la sensación? ¿Parto dos veces o parto 1000 veces? Esto a mí siempre me recuerda a palabras de Peta, Andrea Peta Santoro, la adjunta de la cátedra, que en un momento planteó algo así como cómo traducir el mundo, cómo traducir esa sensación de mundo en emoción estética, ¿no? Es el gran dilema de los realizadores. El poeta, el escritor, lo hace con las palabras, los cineastas y los realizadores audiovisuales, ¿con qué lo hacemos? ¿No? Imágenes, sonidos, sugerencias, etc. Entonces, veníamos diciendo nosotros que en cada corte podemos reconocer el funcionamiento invisible de ese artefacto audiovisual. Esta frase que tiré en el análisis de los otros, que me parece que hay alguna clave, me gusta eso de el funcionamiento invisible. Hemos visto cómo hay recursos invisibles que justamente gestan desde la composición visual hasta la estructura narrativa, y hoy de esa mano vamos a ver que para desarrollar los proyectos audiovisuales hay una herramienta clave, que es la propuesta estética. ¿De qué hablamos cuando hablamos de propuesta estética? ¿Sí? La propuesta estética está compuesta por principios que organizan la forma.
son principios que organizan la forma. Cuando hablamos de forma, en las artes, no estamos hablando de eso, después más adelante lo vamos a ver con más profundidad, pero no estamos hablando de una confrontación entre forma y contenido, que muchas veces se distingue en diferentes modos del pensamiento, del parlamento, en otras esferas de lo humano. En realidad, David Bordwell, del quien ustedes estimo que a esta altura ya han estudiado con minuciosidad, con detalle, con pasión, el capítulo de montaje, ¿no?, del arte cinematográfico, David Bordwell plantea que en las artes audiovisuales la forma y el contenido están absolutamente imbricados. Vendrían a ser como dos caras de la misma moneda. Es decir, son dos instancias, dos elementos, dos componentes propios del sistema general que es una película. Entonces, no hay riña, no hay contradicción, no hay disputa entre forma y contenido, sino que el contenido, lo que habitualmente llamamos contenido, es decir, las emociones, las sensaciones, las ideas, todos los conceptos, todo lo que nos surge, o a veces hasta las sensaciones físicas que nos produce una obra de arte, que nos produce una pieza audiovisual, que englobamos en el término contenido, es producto de la forma, es producto de la forma fílmica. Entonces, retomo, la propuesta estética son principios que organizan la forma, que van a dar cabida a los contenidos, al sentido, a la producción de sentido, a la significación de un film. Esos principios marcan, pautan un camino en función del cual trabajar. ¿Cómo voy a usar los recursos del lenguaje? Siempre considerando pautas temáticas, narrativas y estilísticas. Por ejemplo, esto lo vamos a ir entendiendo con los ejemplos. Por ejemplo, Andrei Tarkovsky, que es un cineasta ruso, del cual vamos a ver material y vamos a analizar y charlar un poco más adelante, que tiene un libro, varias obras escritas en la tradición de los cineastas rusos, ¿no?, de que son realizadores y teóricos. En este caso, pensando la poética, su propia poética. Él plantea que el principio estético principal, es decir, su propuesta estética general y principal, en última instancia, en sus films, va a estar determinada por el tiempo fílmico. Dice, las películas pueden tener actores, espacios, situaciones, música, sonidos, lo que quieran, pero el recurso determinante de la forma de sus films, determinante de la construcción de sentido de sus films y de la experiencia que provocan ellos, es el tiempo fílmico, que es el productor del ritmo dentro de una película. Por ejemplo, Gus Van Sant, que nos sirve siempre de referencia porque está en nuestro imaginario común, la película Elephant, ¿no?, trabaja, por ejemplo, la cámara móvil con planos de larga duración, planos secuencia. Yo les conté que Gus Van Sant está influenciado por Tarkovsky. Tarkovsky es un gran artista que ha influenciado a diferentes esferas del arte en todo el mundo. ¿Por qué? De manera indirecta, porque Gus Van Sant accede a la obra de Béla Tarr y ve esos planos de larga duración, conmovedores, y dice, yo quiero filmar como este tipo. Ahora, Béla Tarr filma de esa manera porque viene influenciado por Tarkovsky. Y Tarkovsky filma así porque también viene influenciado por otros cineastas, como Giuseppe De Santis, neorrealista italiano. Entonces, en Gus Van Sant, ¿sí?, parte de su propuesta estética, no podríamos pensar en la propuesta estética de Elephant sin pensar en esos planos de larga duración que, como hemos ya hablado largo y tendido a lo largo del año, generan esos planos la estructura narrativa. Están articulados a nivel de la estructura
estructura narrativa del film. Es lo que la estructura narrativa se constituye a partir de esos planos de larga duración, que articulan además diferentes puntos de vista sobre situaciones que algunas de ellas ya han sido tratadas por otros momentos del film, ¿no? Y se va resignificando todo esto que hemos charlado. Entonces no podemos pensar, es uno de sus principios fundantes. La pasión de Juana, ¿se entiende lo que estoy planteando? ¿Me siguen? Cualquier cosa me interrumpen y me preguntan. Quiero saber si vamos bien. Sí, vamos bien. Bien ahí. La pasión de Juana de Arco, 1928, de Carl Reyer, por ejemplo, trabaja su propuesta estética, está trabajando casi exclusivamente con planos cerrados. Planos detalle, planos medios, primeros planos, ¿sí? Lo que llamamos planos cortos, porque eran planos cerrados. Tiene apenas 4 planos generales en toda la película. Y hay otros aspectos en ese film también, porque ligado a la película, que creo que era una película ortocromática que estaba trabajando en ese momento, el celuloide, de los primeros tiempos, trabaja con... Es muy interesante cómo trabaja la geografía de los rostros, porque utilizó sus actores, no tienen maquillaje. Entonces hay una exploración de los poros, hay una exacerbación incluso de los poros y de la geografía de cada uno de sus rostros, de sus personajes. Entonces, la propuesta estética de Juana de Arco está determinada. Lo que queremos decir, lo que queremos que entiendan es que no es que una película no trabaje con el resto de recursos, ¿sí? Es como cuando vamos a construir una casa. Bueno, una casa obviamente va a tener habitaciones, va a tener baño, va a tener piso, va a tener techo, va a tener ventanas, aberturas, ¿sí? Entonces, eso es obvio. Entonces, por ahí la clave de una casa va a pasar, o la propuesta estética de una casa puede pasar en función de un determinado aspecto de cómo está construido, qué sé yo. Entonces, un edificio con forma de rulero, una cosa con diferentes formas o con diferentes recursos. Entonces, en este caso, por eso decimos, las pelis tienen un montón de recursos habituales. En la propuesta estética se destacan aquellos que son determinantes de su forma. No que son exclusivos, ¿sí? No es que son los únicos recursos que se utilizan, no, sino que son los recursos principales que le van a dar el carácter al film. Volviendo a Wu Van Sant, cuando hablábamos de Elephant, no significa que no utilice otra serie de recursos, incluso, por ejemplo, el fuera de campo, ni hablar. Pero la fuera de campo y esa cámara con planos de planos de larga duración que estructuran las diferentes partes del film son las bases determinantes y fundantes de toda la película. Después tiene un montón de recursos que son comunes a cualquier otra película. ¿Se entiende esto? Entonces, en Juana de Arco son los planos cerrados. Y voy a pasar, porque lo que vamos a ver es esto, es Olimpia de Leni Riefenstahl, voy a pasar a Citizen Kane. Ciudadano Kane, entiendo que a esta altura ya la han visto todos y todas al detalle, la han degustado, la han estudiado, la han criticado. Espero. Y que trabaja justamente la omnipresencia del personaje principal, ¿no? Con recursos cinematográficos que le permiten dar cuenta de esa omnipresencia. ¿Cuáles son? Estructuralmente, en la forma visual, trabaja la lente gran angular, que recuerdan, yo comenté alguna vez que Orson Welles inventó un lente angular más amplio que los que existían hasta ese momento, para poder lograr, combinados incluso con muchos recursos de truca, imágenes muy amplias, con una enorme profundidad de campo, ¿no? En la definición de la imagen, desde el punto más cercano con nitidez hasta el punto más lejano con nitidez en un encuadre, combinado con blancos y negros rabiosos de altos contrastes y el contrapicado. Es decir, el gran angular, el contrapicado con cámaras bajas, y los altos contrastes son las patas principales que le dan carácter al Ciudadano Kane. Sin esos recursos, la película no tendría el impacto que tiene, ¿verdad? Que además es una película que a nivel de su trama
sigue estando plenamente vigente porque trata del dominio hegemónico de medios de comunicación respecto de una sociedad, ¿no? Entonces, y por algo sigue siendo también una de las grandes películas de la historia, ¿no? Esas grandes obras. ¿Por qué? Porque las grandes obras han trabajado profundamente la forma fílmica para poder lograr expresar, narrar y darle todas las significaciones posibles a sus films gracias al manejo de la forma fílmica, comprendiendo cabalmente que los sentidos surgen de ese manejo de los recursos audiovisuales, que implica todos los elementos visuales y sonoros que conforman un film, ¿no? Y, por último, vamos a ver de Leni Riefenstahl un fragmento de Olimpia, una película del 38. Leni Riefenstahl es una realizadora notable que documenta las Olimpiadas de 1937, por eso nos viene justo con lo que acabamos de charlar. Es un material muy didáctico para entender, para que entendamos qué es una propuesta estética, lo vamos a ver ahora. Hay un documental en el que ella cuenta que para esta secuencia que nosotros vamos a ver, su propuesta estética, no lo dice en estos términos, pero es lo que dice, lo que yo buscaba, es generar que los clavadistas, ¿no? Los que se tiran, los nadadores clavadistas, parezcan pájaros. Clavadistas como pájaros. Es la síntesis de su propuesta estética. Vamos a ver cómo lo construye. No nos podemos olvidar que Leni Riefenstahl trabajó para los nazis, ¿sí? Sin embargo, hizo obras de arte como esta, notables. Entonces, clavadistas como pájaros. Es la propuesta estética de este fragmento. Vamos a verlo. Les voy a pasar. Este material está... Uy, ¿qué hice? No lo borres. Ahí está. ¿Dónde está el chat? Ahora, acá. A ver. Les voy a pasar el link. Igual es un material que dura 1 minuto 45 y lo podemos ver juntos acá en vivo. Pero les paso el link. Está en el Drive para que después lo vean si quieren. Entonces lo voy a buscar para compartirlo. Olimpia. A ver, voy a dejar de compartir esto. Para compartir, tengo que primero compartir contenido, optimizar. Siempre les digo lo mismo. Para movimiento y video. Si no, no se ve nada. Ah, se me fue mi cámara ahora. Bien. Vamos ahí, porque se me fue para acá esto. Déjenme ver. ¿Qué me hizo? Esperen que voy a... se organizó todo esto. Déjenme ver que lo voy a poner acá. Lo voy a compartir de vuelta. ¿Me escuchan ustedes o se tildó el...? Sí, sí, te escuchamos. Ah, Sí, bien, porque empecé a ver el que hacía... Dije, chao, me fui. Ahora sí, a ver si podemos hacerlo. Ahí va. Ustedes que ven esta pantalla solamente, ¿no? ¿O ven el resto de mi equipo? Solamente la pantalla. Solo la pantalla. Ah, perfecto, gracias. Bueno, tiene sonido, tiene una música, me dicen si lo escuchan y lo ven. Sí, perfecto. Bueno, lo mandamos. Les pido entonces que observen cómo están construidos cada uno de los planos, cómo está construido el montaje, cómo está construida la estructura narrativa, porque es una secuencia, qué características pueden observar, qué pasa con el montaje, qué pasa con
con las velocidades o los ritmos, que después vamos a ver en Tarkovsky, que es otra cosa. Y bueno, ¿y qué pasa con los encuadres, ¿no? Que desde dónde encuadra, desde qué punto de vista de cámara está utilizando y cómo articula los recursos del lenguaje para darle entidad a esto que habíamos señalado. Va. Bien. Vamos a sacarle el sonido porque ya no es necesario. ¿Qué piensan de lo que vimos? ¿Qué han observado? Y todo está en dónde pone la cámara y el movimiento de cámara, que a veces uno pierde, se marea y pierde noción, no sabe si están para arriba, para abajo, si vuelan o caen, ¿no? Es impresionante, ¿no? Sí. Es impresionante. Bien, ¿qué más? Tiene como un ritmo muy dinámico también para esa época. Como que son planos muy cortos y a veces los corta bastante de que caigan todo. Eso es como. Me pareció raro para la época. ¿Pareció cómo? Me pareció como muy dinámico para esa época, así que es del la década del 30. Ujú. Bien, ¿qué más? Que en los planos donde están cayendo y se puede ver también tipo debajo del agua, hay como una relación entre los dos planos gráfica, tipo continua, porque nos hace pensar que está todo grabado de una, pero claramente no es así. O sea, pasó por un montaje. Y eso en relación con las otras tomas que caen de todos lados, em, se ve un poco brusco, me parece. No sé, creo yo. ¿Qué sería lo brusco? ¿La caída bajo el agua, decís? ¿O No, qué? no, eso me parece que está bien, porque es continuo. Porque vos si no entendés, si lo ves así nomás, parece que realmente está grabado desde que empieza a caer hasta abajo del agua. Pero eso en relación con cuando, viste, al final del video, como que empiezan a caer de todos lados y hacen diferente, y eso a relación con lo anterior, sí se ve más brusco, tipo como un corte más, tiene relación, pero no sé si me explico bien, es como bruto, no sé cómo decirlo, pero, pero no tiene esa continuidad que tenía lo otro. Ajá. A ver, ¿qué más? A mí me llama la atención la velocidad. No sé si la velocidad está tocada o si es la velocidad real. Me parece que está tocada. Que es Porque como muy armonioso el hecho de cómo caen. eh, es lo que más me llamó la atención. Y, por ejemplo, ¿vieron clavadistas ahora en las Olimpiadas? No, por eso, no tengo ni idea. ¿Alguien vio clavadistas y le puede responder al compañero a ver si eso que él percibe puede ser así? ¿De qué año es esto?
1937. No, yo creo que la velocidad debe ser así. Obviamente que no es lo mismo ¿Me escucho bien? ¿Sí? No es lo mismo el nivel de grabación de hoy en día que el del 9, sí caen muy rápido. Pareciera que es un toque más lento esta filmación. A ver qué otra apreciación. Pero eso no Igual tiene que me, ver, pero me eso no tiene que parece, ver con una cuestión histórica de cuándo se filmó. me parece que los planos que hizo, no sé si está modificada la velocidad, me parece que la velocidad y el ritmo se lo está dando ella con los planos. Como que ella a través del ritmo está haciendo la narración en realidad, está aprovechando ese recurso. No sé si específicamente en realidad están adelantados o en velocidad, digamos, pero me parece que ella en realidad utilizó el recurso de los planos, como, no sé si está bien, si está errado lo que está diciendo, pero es parecido al montaje analítico, que capaz que son planos así, uno al lado del otro, rápidos, que capaz que era de esa cosa brusca que hablaba la compañera que le pareció, y me parece que a través de eso ella le dio el sentido de la narración, aprovechó el ritmo y con el ritmo fílmico le dio esa narración con los planos. Pero bueno, eso es Bien. una opinión. Yo lo voy a dejar corriendo, más para que lo vean. Acá alguien dice en el chat que los clavadistas giran re rápido antes de caer. Fíjense que hay, cuando dice el compañero esa sensación, fíjense, tarda mucho en caer ese cuerpo, ¿verdad? Miren. Y si alguien vio los clavadistas hoy hacen ¡zup! Y caen. Es rapidísimo la cosa. Entonces hay esta sensación que dice el compañero, hay justamente ligado a lo que está señalando, hay todo un trabajo sobre las velocidades, los ritmos, incluso sobre hacia dónde van. Fíjense este plano, por ejemplo. ¿Vieron esto? ¿No? Es decir, Yo estaba por decir eso. Hay un par de planos que están en reversa, digamos. están Ya en desde ese revés. punto está tocada la velocidad porque están al revés. Están, claro. Hay un juego permanente de los planos donde algunos están normales, otros están cambiados la velocidad. Hay un juego del juego compositivo con el montaje entre los planos, no solamente en el plano, sino entre los planos, e incluso hay planos que están girados, dados vueltas y puestos en reversa. Lo que nosotros podemos hacer hoy fácilmente, flipear la imagen, lo que llamamos flipear la imagen, que es dar la vuelta y además poner la marcha atrás. Entonces, fíjense, eso sale del agua, hoy lo dijo alguien, la compañera que primero habló, dijo que lo loco que de pronto hay un momento en que te descoloca porque no sabes cuál es el cielo y cuál es el agua, o el agua se convirtió en cielo o el cielo se convirtió en agua. Ahora les pregunto, más allá del planteo que hace ella, ligado a que nos permite a nosotros de manera didáctica comprender que ella quería hacer que los clavadistas parecieran pájaros. Si nosotros ¿hay una sensación de vuelo? ¿Hay una sensación para ustedes ligado a esto de los pájaros? ¿Se escucha, profe? ¿Si hablo o no? Sí, se escucha bajo, pero se escucha. Ah, bueno. ¿Se Dale. escucha ahora? Bien. Decía que no, que me parece que sí, está bueno. Parece como si fuera medio antigravitacional en el plano que mostraste antes. Es como si fuera como para abajo, o se van para abajo. No sé bien cómo fue ese plano, pero como que era medio raro. Estaba muy bueno. Parece Sí, como, sí. como si se Ahí viene, volara en la gravedad. Claro, claro. contra la gravedad. Porque fíjense que están suspendidos en el aire. Sí. Exacto, están suspendidos en el aire. Fíjense, incluso por el encuadre, que no queda suspendido en el aire, lo sentí suspendido, y esto, sí, ahí está, invertido y puesto atrás. Pero inmediatamente gira con otro. Ahora lo vamos a analizar plano a plano. Pero observen cómo juega el encuadre. Miren estos. No hay agua, no caen al agua, recién ahí sí. Y este sale del agua que está arriba. Fíjense, miren estas contorsiones. ¿Cómo? Que pareciera que están cayendo al cielo más que al agua y eso hace que parezcan pájaros también. Exacto. Como que pareciera que hay una pileta abajo. Y fíjense acá.
Incluso me Digamos, remitió un poco a las gaviotas, ¿no? Me dio esa sensación de cómo ella hace énfasis en ese chapuzón tan firme como cuando se meten y buscan la comida, también me hizo recordar ese tipo de movimiento. bien, bien. Entonces, Se apunta mucho al cielo también. ¿cómo, perdón? Se apunta mucho al cielo y los movimientos de los atletas hacen que fueran alas. Exacto, bien, exacto. ¿Me escuchan ahora sí, no? Exacto, hay un juego con el cielo, hay un juego con la construcción de los planos que está dado por el encuadre. Vamos a observar, van a ver que hay toda una navegación, hay toda una transformación, ¿no? Un relato, una narración es una transformación de un suceso. Se pasa de un estado a otro estado, ¿sí? Jacques Aumont, que es un teórico francés, que tiene un libro emblemático, histórico del cine, que se llama Estética del Cine, que es un manual hermoso, más que un manual, ¿no? Pero que está todo organizado como si fuera un manual. Él plantea además que Aumont que nosotros los seres humanos, por ser sujetos simbólicos, encontramos narración en cualquier abstracción. Así, el ejemplo más claro es las nubes, qué sé yo, le encontramos a la forma de las nubes, reconocer objetos, formas, cosas o hasta determinados movimientos. Entonces, somos sujetos simbólicos y él dice que no hay nada que sea no narrativo, ¿no? Hay otros que plantean, incluso Bordwell, por ejemplo, plantea que hay esquemas no narrativos. Él dice que todo es narrativo, incluso lo más experimental. Lo que sí cuenta un trabajo experimental, al igual que un trabajo de ficción más clásico, es que se trabajan sobre secuencias y sobre estructuras narrativas, sobre estructuras dramáticas, donde, por ejemplo, una estructura dramática, no sé, de un policial puede estar regido por, qué sé yo, la pesquisa, y acá, en esta secuencia que estamos viendo, la estructura dramática está manejada por la coreografía de los cuerpos en el aire que danzan mientras hacen su actividad. Pero fíjense, si nosotros comparamos, si nosotros comparamos la forma de filmar de Leni Riefenstahl con la transmisión televisiva de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos tienen una tecnología 1000 veces superior a la de Leni Riefenstahl. Sin embargo, Leni Riefenstahl tiene un ojo que modifica la realidad. Es decir, tiene un ojo que convierte el hecho de los cuerpos repetitivos que caen, saltan y se tiran al agua y todos son más o menos parecidos, aunque hagan cosas diferentes, que podría ser una cosa casi más burocrática. A veces yo vi por momentos la transmisión televisiva de los Juegos Olímpicos que parecía una cosa burocrática, un chaboncito que encuadraba simplemente para que se viera lo que sucedía y no hay ninguna búsqueda que fuera más allá, ¿no? No es que todo fuera filmado así, al contrario, hay cosas que buscan otras exploraciones. Pero en este caso hay un tratamiento que está dado por el concepto. En el momento, por ejemplo, las artes experimentales son artes conceptuales, ¿no? Están dentro del arte conceptual, porque justamente hay conceptos que rigen la forma y que organizan aquello que van a hacer y de pronto una estructura narrativa puede estar construida en base a funciones dinámicas de determinados elementos y no necesariamente por una trama más convencional. En este caso, lo que tenemos como trama es el suceso, ¿no? de los cuerpos que se lanzan. Sin embargo, ella convierte esa realidad con un ojo poético en otra cosa, en una cosa diferente. Entonces, les decía, ¿por qué parte del concepto? Por esta cuestión de convertir a los cuerpos en pájaros. Entonces, yo pensaba hoy, si nosotros agarráramos la transmisión televisiva de los Juegos Olímpicos de hace una semana y quisiéramos hacer esto, seguramente nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Porque para poder hacer algo así, tenés que tenerlo previsto, tenés que haber pensado que querés lograr eso, y que entonces el realizador busca un método de rodaje para poder tener los planos acordes a esa propuesta. Y ahí es donde incide y talla el estilo, ¿verdad? Entonces hay una propuesta de cámara, una lente, una angulación, un modo de la construcción desde el encuadre hasta un modo del montaje que va en línea de generar, incluso narrativamente, por eso les digo en esa estructura, si ustedes piensan, fíjense en este cuerpo inicial, está plenamente iluminado y vamos a ver que todos los iniciales están muy iluminados,
pero ¿recuerdan cuál es la característica plástica principal de los cuerpos al final del trabajo? Siluetas. Siluetas, exactamente. Entonces, fíjense, hay una travesía de la luz a la silueta, ¿no? Los otros trabajan también con estos recursos, por ejemplo, ¿no? Desde otro lugar. Pero, entonces, hay una transformación de la imagen a ese nivel. Y ahora vamos a ver qué pasa también con el encuadre, con el montaje, con ciertos ritmos. Entonces, fíjense. Fíjense ya de dónde estamos arrancando, ¿no? Pero también arrancamos de un modo más convencional. Es decir, vemos los cuerpos que insistentemente se tiran al agua, se vuelven a tirar al agua. Fíjense lo que decía hoy el compañero, ¿no? Esa plasticidad, esa armonía, ese juego, ese tempo, este plano está ralentizado. Está ralentizado para magnificar. Cuando se ralentiza, se magnifica el efecto del movimiento en el plano. Fíjense dónde justo de casualidad paré este encuadre. Miren la tensión, ¿se acuerdan de los otros? Miren la tensión gráfica que hay entre el cuerpo y el filo de la plataforma, ¿no? Y fíjense el encuadre. No es un encuadre más tradicional, está un encuadre que es muy dinámico, ¿sí? En su construcción. Pero saltan, ¿verdad? Los vemos saltar, los vemos hacer sus piruetas y van de arriba hacia abajo y están tomados desde arriba. El primero estaba abajo, como este, estaba contrapicado, casi supino, ¿no? Y los otros estaban picados, de arriba hacia abajo. Y empieza a jugar, ¿no? Fíjense lo que es este encuadre. Miren la posición del cuerpo, ¿no? En plena extensión, en pleno éxtasis incluso físico, y cómo ingresa. Y otra vez, y repite, ¿no? Repite. Esta cuestión de, sin embargo, varía, modifica, no es la repetición del mismo tipo de salto o de movimiento, sino que, siendo los saltos semejantes, la cámara los toma con encuadres distintos y desde angulaciones distintas. Uno caía más vertical, el otro caía desde el otro lado, ¿no? Entonces hay reiteraciones, hay iluminación, hay variantes, porque este cae desde espaldas. Y fíjense los tiempos, aquí está todo el recorrido, desde arriba hacia abajo, incluso con cámara submarina. Ahora, cuando metió esta segunda cámara subacuática, resulta que ya a esta altura tenemos instalado que los cuerpos vienen de arriba hacia abajo, de la plataforma o del cielo hacia el agua, de arriba hacia abajo. Fíjense, estamos abajo y entonces ahora viene otra vez un cuerpo desde arriba hacia abajo. Pero ¿qué pasa acá? El arriba ya no es el cielo, ¿no? El arriba es el agua y el plano en realidad, el movimiento es de arriba hacia abajo, hay continuidad en cuanto a las direcciones a ese nivel. Sin embargo, avanzo. Sin embargo, ¿sí? Va de arriba hacia abajo y sin embargo sube. Entonces ahí viene el descoloque que decía la compañera al principio, que es lo que nos genera cierto descoloque y cierta fascinación. Es decir, va de arriba hacia abajo, pero en realidad cuando baja sube. Y cuando baja, que queremos encontrar el agua, resulta que es el cielo, y subió, y se posó como un ave. Y apenas se posó. Fíjense acá. Ahí, miren cómo quedan las manos, ¿no? Cómo quedan las rodillas y las manos. Apenas se posó, avanzo, corta. No nos da ni tiempo para adivinar qué es lo que pasó. Quedamos medio fascinados con eso y corta con un recurso distinto a los anteriores. Un salto como este todavía no había, ¿no? Está empezando otro movimiento de esta secuencia. Otra vez, ¿no? Ahora se agarran las piernas, ya no están extendidos. Ahora se agarran y ahora hacen piruetas, pero ahora fíjense, están en el aire. Y no caen, están en el aire. Hubo dos en el aire, un tercero en el aire, y ahora sí, cierra esa instancia cayendo. Pero, epa, otra vez, vuelvo para atrás. Entonces, cuando entra, fíjense, voy a avanzar ahora cuadro a cuadro. Cuando están entrando las piernas, de arriba hacia abajo en vertical,
justo lo paré justo en el encuadre, fíjense, de arriba hacia abajo, está bajando, corta y se continúa el movimiento gráficamente, sigue bajando, ¿no? Hay un raccord de movimiento, incluso de dirección, de posición, de todo, hay raccord así de movimiento que sigue bajando, pero resulta que no está bajando, otra vez está surgiendo. Y disfrutan en el aire. Entonces estos cuerpos empiezan a tener, miren qué lindo esto, ¿no? Pasado así, cuadro a cuadro, hacia atrás o hacia adelante. Ahí lo puse en play, ¿no? Ese cuerpo quedó en el aire, ¿se dieron cuenta? Salió del agua y en vez de posarse como el de hoy, que se posó en la plataforma, ese cuerpo quedó en el aire y pasó otra cosa. Fíjense dónde empieza y dónde termina cada plano. No es que cada plano nos narra todo el recorrido. Al principio sí, nos hace todo el recorrido para ponernos en un estado de cosas, para decir, bueno, vamos a hacer una de clavadistas, perfecto. Pero de pronto todo eso empieza a mutar, empieza a cambiar, empieza a enrarecerse y empieza a convertirse en otra cosa, en esta danza aérea de los cuerpos. Y fíjense, otra vez están en el aire. Ese parecía un paracaidista, ¿vieron? Parece que ruedan en el aire. Y ahora dos. O sea, no solo cambian lo que hacen los cuerpos y cambian el modo en que lo colocan, sino que ahora encima vienen dos. Pero fíjense, otra vez, creo que es a partir de acá en que ya no caen. Y fíjense, la presencia del trampolín, caen para un lado, caen para el otro, la pausa, y acaban a empezar esas fanfarrias musicales, vieron que es como un estallido tremendo de la música, qué sé yo, porque es la coronación de la secuencia, es la última parte de la secuencia. Fíjense que viniendo de un dinamismo, estoy yendo para atrás, de un dinamismo de esto que veníamos viendo, acá hace una pequeña pausa, es decir, otra vez vuelve a marcar puntuaciones estructurales para darle paso al último movimiento y al remate de la secuencia. Lo estoy yendo un poquito para atrás para que veamos. La pausa y el comienzo del final. No cae, este va para un lado, ahora son siluetas, ¿ven? Este va para el otro lado, este va para el otro y gira. Y fíjense lo que pasa con la cámara. Hasta ahora la cámara sigue a los cuerpos, ¿sí? Cada vez que caen, sigue a los cuerpos. Fíjense acá. Bajan, vuelan y este sale de campo y la cámara está fija, y este sale de campo para el otro lado y la cámara está fija, y el tercero termina el giro, fundido y cierra, ¿no? Entonces, ¿reconocen estos elementos que estamos observando? Entonces, son recursos. Miren dónde justo me posé ahí. Son recursos del lenguaje audiovisual puestos en juego. Es impresionante lo claro que lo que ella quería contar y cómo utilizó los recursos y recursos que uno hoy en día dice, uy, efectos especiales con tantas cosas que hay y todo, y cómo nos demuestra con tan poco y teniendo tan claro lo que uno quiere contar, lo puede realizar. Exacto, Es como exactamente. que... Sí, Dale. perdón, profe. Habla si querés. No, dale, Luca, dale. No, como que la cámara de alguna manera como que toma vida, como que no son cámaras simples de grabación como en los Juegos Olímpicos que están fijas y son distintas tomas mostrándote distintas cosas que pasan. Como que acá se mueven en conjunto del objeto que se quiere retratar y cómo se mueve en el espacio, y como que toma vida capturando el objeto y sus movimientos, y quizás a veces como que sincroniza esos movimientos o de alguna manera nada, sigue la dirección o el movimiento que el objeto toma como para poder generar más relación con el objeto, supongo. Y eso es como que te transmite el vuelo del objeto, eso es lo que pasa. Por eso sentimos que es como que son pájaros.
Claro. Y quedan en el aire. Lo interesante es que al final quedan en el aire, y esto que les mostraba en el cierre, además hay momentos en los que desaparecen las referencias de la construcción, digamos, de las plataformas, y son los cuerpos flotando, nadando, volando, justamente, ¿no? Y ya convertidos en silueta, o sea, donde la silueta lo que marca sobre todo, además, es la forma plena del cuerpo. Recortada sobre el cielo, como un pájaro, cuando vemos un pájaro, una paloma, cualquier pájaro que pase. Pero fíjense además los encuadres, miren este encuadre, por ejemplo. Es decir, no son encuadres convencionales, y como decís vos, tienen una vida y una potencia cada uno de esos encuadres. No es un encuadre que me pone todo centrado para que lo pueda ver, pero, entre comillas, prolijamente, aburridamente. Porque además incluso, por ejemplo, el desafío, ¿cómo hago el documental sobre unas Olimpiadas? ¿Cómo hago un documental? Esto es un documental, ¿sí? Y que tiene un vuelo poético, que tiene un vuelo experimental, que justamente lo convierte en otra cosa y nos hace sentir otra cosa. Sentimos el vuelo. Cuando ella dice clavadistas como pájaros, es decir, pero claro, sí, si es lo que yo sentí cuando lo vi, si es lo que me transmite el material. Porque si no fuera así, diríamos, vieja loca, me dice, clavadista como pájaro, ¿qué pájaro? Si estamos viendo nadadores, ¿no? No, hay una cuestión ahí que es muy intensa. Pero por eso les digo, fíjense este encuadre. Hay una conciencia del encuadre. Hay una conciencia que lo importante de esto no es encuadrar para que se vea de un cuerpo de un clavadista que se tira a la pileta. Es a través del hecho de un clavadista que se está compitiendo y se va a tirar a la pileta, la conciencia del lenguaje audiovisual para encuadrar de determinada manera para que genere otras cosas. Más allá de que son, a su vez, clavadistas que se tiran a la pileta. Pero lo que importa no es el retrato técnico de la competencia, sino convertir esa competencia en un hecho humano de otra índole, ¿no? Entonces por eso les decía, fíjense este encuadre, por favor. Miren cómo trabaja el ángulo, cómo está trabajando acá el ángulo, cómo trabaja el cuerpo en esta forma que la vimos un montón de veces, pero justamente cómo viene desde el vértice. Justo, miren, puse la mano ahí. Cómo viene desde el vértice. Entonces, ¿no? Cómo recorre la cámara, y en este caso el desarrollo completo. Pero además hay una estructura rítmica, ¿no? De cuándo, cómo y de qué modo pone este juego con esos cuerpos que quedan justamente suspendidos, expandidos, y de a poco va modificando. Si ustedes se fijan, nosotros debemos estar, sí, acá más o menos por la mitad. De a poco se va intensificando el ritmo del montaje, es decir, los planos empiezan a tener cierto vértigo, y después, sobre el final, hay toda una expansión donde no hay velocidades, sino que lo que hay es un juego armónico de esos cuerpos flotando, ¿no? Es que no está simplemente mostrando como vemos cotidianamente ahora en los Juegos Olímpicos. Ella está generando un sentido y para ese sentido está utilizando un lenguaje. Entonces, todos esos recursos que usa me parece que es magnífico. Claro. ¿Se les trabó a todos? No. Ah, no, entonces era yo. Bien. Entonces, fíjense ese juego entonces con los cuerpos volando, ¿no? A mí me parece que es importante, digamos, clavadistas como pájaros es la propuesta estética de su argumento, ¿no? ¿Cuál es el argumento? Narrar el momento deportivo en que los clavadistas hacen sus piruetas en la competencia olímpica. Entonces hace una pieza de montaje poderosa y sugestiva acorde a su visión del mundo, que busca llevar el éxtasis de los cuerpos en el aire, los cuerpos deportivos, viene con ciertas tradiciones del romanticismo alemán, la cuestionaria y un montón de cosas ligadas a esas cuestiones, ¿no? Pero fíjense entonces, cómo un concepto, nosotros venimos viendo a lo largo del año varias veces, que de pronto los conceptos se convierten en herramientas que me permiten filmar mejor y filmar distinto. O sea, si yo
yo no encontré en la transmisión televisiva de los Juegos Olímpicos, que alguien me podría decir, bueno, pero la función social de la transmisión televisiva en vivo de los Juegos Olímpicos es distinta a un documental que busca otras experiencias, qué sé yo. Bueno, pero con el despilfarro tecnológico que tienen esas transmisiones, a lo sumo le dan mayor entidad a ciertos recursos de la hipercámara lenta y qué sé yo, pero no hay un planteamiento, el único planteamiento a lo mejor es el regodeo sobre, que a todos nos encanta y la fascinación que genera un movimiento en hipercámara lenta, qué sé yo, están el nadador y las gotitas que vuelan, el gesto de alguien que va a volcar en el básquet, o una flecha volando que zigzaguea, no sé si vieron Arco y Flecha, había un plano donde la flecha iba zigzagueando, en vez de ir recta, como uno supone, va haciendo unas piruetas también las flechas, y que solo eso se ve en hipercámara lenta. Bueno, hay un montón de cosas que hacen una expansión plástica, visual de los sucesos, pero no hay audacias como se plantean acá a nivel audiovisual para generar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece también esto que les decía, fíjense cómo un concepto que es la propuesta estética convierte un hecho del mundo en un hecho poético, del cine, en un hecho artístico. Para eso sirve la propuesta estética. Y la realización, como decíamos hoy, dispone los elementos para lograr eso, el emplazamiento de cámara, las angulaciones, los tamaños de plano, narra el evento deportivo, pero a su vez lo convierte en otra cosa. Entonces, porque una peli se hace con argumentos, ¿verdad? Y con estilo. Los estilos devienen de la técnica. Lo que nosotros sentimos no está en el hecho de un cuerpo que se tira al agua, sino que el lenguaje del cine lo convierte en otra cosa. Es eso que me cautivó cuando lo vi, esa danza de los cuerpos, el disfrute audiovisual, que tiene que ver con ese concepto previo al rodaje que es la propuesta estética. Entonces, a mí me parece interesantísimo lo que les decía hoy al comienzo de la clase, repensar sus trabajos, sus ideas más plano que ya han presentado, para cuando se encuentren con los compañeros en el práctico, a partir de estas cosas. Es decir, empezar a pensar una propuesta estética de sus cortos. ¿Qué cosas les gustaría explorar en los cortos y a partir de qué recursos les gustaría explorar esas cosas? Más allá de la temática, o sea, no es más allá, justamente siempre en función de la temática, de lo que busquen narrar, etc. Pero lo que digo es, a través de qué recursos pueden llegar a gestar algo que vaya más allá de lo evidente, incluso, ¿no? Como Gus Van Sant, porque Gus Van Sant en Elephant trabaja con el mismo argumento que una película, no sé si ustedes conocen, que se llama Bowling for Columbine, que trata sobre el mismo hecho de la realidad que sucedió en esa escuela norteamericana. Ahora, Bowling for Columbine, los dos parten del mismo hecho. Pero Bowling for Columbine es más un documental testimonial periodístico, con una propuesta estética completamente distinta a la de Gus Van Sant. Por eso hablamos de argumentos y estilos, ¿no? Puedo tener un mismo argumento, pero un estilo diferente. Digamos, los Juegos Olímpicos actuales tienen el mismo argumento que esta secuencia de los clavadistas. Sin embargo, la propuesta estética es diferente. La de Leni Riefenstahl quiso hacer esto, y la de la transmisión televisiva, principalmente cumplir con una prolijidad de una transmisión que sea impecable, pero que tal vez no va un poco más allá, salvo en algunas zonas, de esa misma transmisión, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Hola? ¿Nos fuimos? Sí, sí, se entiende, se entiende. Sí, profe. Bien. Entonces, lo reconocen, lo ven, pueden estar de acuerdo, no estar de acuerdo, estar pensando mil cosas, contradicciones, todo lo que quieran, pero quiero saber si lo que estoy planteando y lo que hemos analizado en el fragmento que vimos, lo reconocen, lo ven, lo sienten palpable, si comprenden ahora de qué hablamos cuando hablamos de una propuesta estética. Sí, se entiende. ¿Se comprende?
No significa que porque se comprenda la van a resolver inmediatamente, o sea, porque justamente, y tienen que pensar en esas cosas, ¿vieron? Como decíamos, este fragmento tiene además 1000 cosas más ligadas tiene todos elementos comunes a cualquier otra película, pero lo que determina en última instancia lo que nos genera esta secuencia es los clavadistas como pájaros. Es eso lo que hace que esto tenga ese carácter tan particular, no otra cosa. Bien, buenísimo que se entiende. ¿Sí? Así como dijimos el tiempo fílmico para Tarkovsky, así como dijimos las cámaras estructurantes en Elephant, los planos cerrados en Juana de Arco, etc. ¿Sí? Entonces, hoy a la mañana hacía este parangoncho que me parece que es interesante. Así como hay una frase rotunda que vimos a principio de año que sirve muchas veces para pensar algunos problemas del cine, ¿no? Que es esa frase de Comolli que dice que encuadrar significa siempre esconder y desde ese lugar sugerir, ¿no? Entonces, chao, eso nos permite, y ustedes escuchan hoy esa frase, encuadrar significa siempre esconder, y estoy seguro que vibran en ustedes ideas, pensamientos y sensaciones muy distintas a las que tuvieron cuando la escucharon por primera vez a principio de año. Porque ustedes ahora manejan muchos más recursos, tienen un ojo distinto, como decía, ¿no? De como observaban justamente los Juegos Olímpicos y las riquezas que podían encontrar, que la que tenían a principio de año. Entonces, así hago el parangón a esa frase, la asocio o la comparo con esto. Cuando queremos pensar en una propuesta estética, piensen en esto. Propuesta estética es clavadistas como pájaros. Entonces es como una frase sintética que me permite comprender de qué hablo cuando hablo de propuesta estética. Es decir, es un concepto que va, ¿se acuerdan que decíamos hoy? La propuesta estética son principios que organizan la forma. O sea que te podría decir que podríamos usar tipo como un lenguaje metafórico para ayudarnos para proponer esta propuesta estética. Ejemplo, bueno, como pájaros, tipo, no sé si se entiende lo que quiero decir. Tipo como usar metáfora para poder proponernos una idea, ¿decís? O no necesariamente tiene que ser una metáfora. Estás Estás muteado, muteado, profe. creo. No sé si necesariamente tiene que ser una metáfora, sino que pueden ser a veces otro tipo de instancias, otro tipo de elementos los que categoricen o los que ayuden a pensar. Es cualquier concepto, cualquier idea o cualquier recurso. Porque, por ejemplo, yo les decía, de pronto uno puede querer decir, yo siempre uso este ejemplo, ¿no? Cuando leí por primera vez Pedro Páramo, de Juan Rulfo, me daba la sensación de que Juan Rulfo trabaja, es la sensación que me transmitió, ligado a la trama, pero el modo de la escritura, el modo de donde posa su construcción, te transmite esa terrosidad, esa sequedad y esa cuestión terrosa del lugar donde transitan los personajes, ¿no? Entonces y me parece que hay una cosa hasta cascada propia de cómo trabaja con las palabras. Entonces, uno podría tener ese recurso para decir, bueno, a mí me gustaría hacer una película que me transmitiera esas sensaciones parecidas a las de Pedro Páramo. O de pronto podría ver la textura de una piedra que me cautive particularmente por su porosidad y quisiera hacer una película que tenga, que en algún aspecto se estructure en base a esa experiencia porosa de lo táctil. ¿Sí? Y yo puedo llevar... ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Por cómo? Bueno, ese es el desafío, justamente. Pero se entiende ahí, o sea, ahí no voy a una metáfora, voy a otro tipo de construcción. Entonces, es cualquier concepto, cualquier idea, cualquier cosa que les permita a ustedes decir, bueno, yo quiero explorar esto desde tal lugar, desde tal manera, con estos recursos, ¿no? Un disparador. Claro, es un disparador de las formas, es un disparador de cómo voy a... Porque después eso voy a tener que encontrar, como decíamos hoy, el dispositivo metodológico audiovisual para poder construir esto. Por eso yo hoy les decía que sería, a lo mejor se puede hacer, yo qué sé, no sé, pero digo, en principio me resultaría más difícil, capaz que, o puede ser un lindo desafío,
tratar de hacer lo que hizo Lenny Riefenstahl tomando los planos que filmó la tele ahora en los juegos actuales. A ver si podemos hacer eso mismo o nos encontramos con alguna dificultad. No lo sé, pero me da la sensación de que no es porque me pinta, tiene que ver con un conocimiento. En el sentido que Lenny Riefenstahl, para lograr eso, hizo todo un andamiaje de recursos, de dónde ponía la cámara, cómo trabajaba el montaje, cómo manipulaba las imágenes en el montaje para darles otra densidad temporal, para darle otra prestancia, otra destreza, y magnificar, ¿no? Lo que Orson Welles magnificaba con el angular, ¿no? Para esa omnipresencia de Kane en todos los planos, aunque él no estuviera presente, Lenny Riefenstahl trabaja esa magnitud hecha en la plasticidad espacial de los cuerpos, ¿no? Ella expande incluso los tiempos, porque un evento que es más inmediato, ella lo extiende en el tiempo para darle magnificencia a las caídas de los cuerpos, ¿no? No es lo mismo hacer así con la mano que hacer así, como si estuviera haciendo la cámara lenta, ¿no? Es otra cosa. Entonces, evidentemente, yo lo puedo hacer simplemente como un juego y decir, mira qué lindo que pasa eso, pero no sé qué hacer. Yo, mira, tengo un plano hermoso con las manos que cambian de velocidad y no sé más qué hacer. Sin embargo, ella dice, no, esas manos se convierten en pájaros. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es muy burdo lo que estoy diciendo, pero quiero ser diáfano, porque en realidad, ahora sí, estos conceptos se transforman en herramientas y estos conceptos son disparadores para ustedes. Es decir, ¿cuál sería la propuesta estética de mi corte? ¿No? Entonces, y no es lo mismo un mismo argumento con diferentes propuestas estéticas. No es lo mismo si yo hago una pesquisa, hoy hablaba de policial, si yo hiciera una pesquisa donde transcurre todo en la nocturnidad. Y es un trabajo donde no hay casi trazas de luz. Son apenas reflejos, cositas, qué sé yo, pero tiene que transformarse para que no sea simplemente una imagen negra permanente, como construyo para que aparezcan imágenes o cosas que yo a partir de la noche o la oscuridad. O no es lo mismo tenerlo a plena día o frente a un sol rajante o frente a una sobreexposición de fotográfica para generar la licuación. Vieron que cuando sobreexponemos, cuando quemamos la imagen, se produce una licuación de la imagen, ¿no? Desaparecen los contornos, empiezan a desaparecer las formas y empiezan a aparecer otras formas. Entonces, de pronto yo puedo tener la misma pesquisa, pero trastornada por la deformación óptica visual de un quemado extremo, que llegue casi hacia la disolución de las formas, donde vos veas un cuerpo y no lo reconozcas como cuerpo, sino que sea simplemente una mancha de color. Caramba de propuesta estética que puse. ¿Sí? Estoy tirando ideas así al aire. ¿Se entiende? Entonces eso puede ser, y eso no lleva ninguna metáfora, es simplemente un hecho material de la física óptica que genera eso en las lentes y que me puede llevar a mundos diferentes. Entonces, lo interesante de esto es que no hay techo, ¿no? Es decir, y de pronto una propuesta estética puede ser ligado a una experimentación más simple. De pronto yo puedo tener una propuesta estética donde diga, bueno, yo quiero explorar las potencialidades expresivas de la cámara en mano. Y la trama puede ser una película de amor, puede ser una de pistolero, puede ser una de ajedrecista, qué sé yo, puede ser cualquier cosa, o unos Juegos Olímpicos, pero que la voy a hacer cámara en mano. Porque de pronto hay cosas, fíjense cómo se nos fijan determinadas imágenes. Ustedes seguro que saben 1000 veces más que yo de cuestiones de youtubers, de redes y de cámaras GoPro, drones, etc. Primero provocan la fascinación. Yo recuerdo hace 1000 años de haber visto una de las primeras imágenes de GoPro donde, nada, una gaviota agarró una GoPro que estaba en el piso y se la llevó volando, hizo un plano fabuloso. Y después la gente filma parecido. Si ustedes se fijan, en un momento dado es como que la costumbre del uso de determinados planos, de determinadas lentes, no sé si es por la fascinación o por qué, resulta que son todas cosas parecidas. Incluso lo pueden ver hasta en las propagandas de las GoPro, que es todo el tiempo ahí, que son realmente magnéticas.
Entonces hay usos y costumbres, así como de pronto hay youtubers, yo conozco poco de eso, pero muchos que veo, decís, hay modos que se repiten, modos que se repiten, modos que se repiten, modos que se repiten. Decís, bueno, eso en un momento dado se empieza a convertir en una matriz. En que tal vez para ser youtuber tenés que hacer esto así o así o asá, ¿no? Estoy siendo muy tosco en este planteo, porque yo sé que he visto cosas de una variedad innumerable, pero abundan cosas que son muy semejantes, ¿no? Entonces está ese desafío, es decir, ¿por qué la tele hoy, en el siglo XXI, a 80 años del rodaje que hizo Leni Riefenstahl, no es capaz de jugarse con un juego poético de la imagen que nos rompa la cabeza a todo el planeta en una transmisión que les llueve dinero desde todos los lugares? No les faltan recursos tecnológicos y no les faltan recursos productivos. Les faltan ideas, les faltan transformación de las plataformas que nos conectan a través de las pantallas. Entonces yo me acuerdo de cuando apareció, por ejemplo, Canal Encuentro, que creo que fue cerca del año 2007, acá en Argentina, fue una revolución, porque Canal Encuentro después se fue deteriorando por diferentes instancias que tienen que ver con el contexto sociopolítico argentino, y ahora está tratando de volver a recuperar un poco, pero cuando apareció Canal Encuentro, y yo me acuerdo que escribí un artículo en ese momento donde decía, hacíamos zapping, ¿no? Hoy ni usás la tele. Hacíamos zapping, pam, y siempre te quedabas esto me interesa. ¿Dónde era? Canal Encuentro. Podía pasar casi con los ojos cerrados. De pronto, o sea, cuando veías algo que era distinto, o que era interesante, no porque fuera distinto, que era interesante, estaba en Canal Encuentro, estaba en Canal Encuentro. No por casualidad, Canal Encuentro nos trajo la televisión de calidad en la República Argentina. No es que no existiera antes, pero no abundaba, y menos como estructura o elemento estructurante de una misma señal televisiva, ¿no? Entonces modificó absolutamente la plataforma audiovisual y el espacio audiovisual argentino en el Canal Encuentro. Empezaron a filmar, a hacer televisión, realizadores audiovisuales, realizadores nuevos, realizadores sensibles, realizadores que empezaron a transformar el modo de ver y de sentir, y también de poner relatos que habitualmente no estaban ni en por ahí no estaban en los cines, y mucho menos en la televisión. Entonces explotó todo un panorama que estaba oculto, que estaba silenciado, que estaba hasta censurado económicamente. No es una exageración lo que digo, no da para charlarlo ahora, pero ¿se entiende a lo que voy? Entonces nosotros necesitamos que exploten 1000 canales de encuentros, todos distintos, no todos iguales. No hay que repetir esa experiencia. Lo que quiero decir es hay que repetir televisión de calidad, pero como concepto, pero no en cuanto a lo que aborde. Y lo que trajo Canal Encuentro fue una pantalla identitaria, una pantalla donde empezó a tener imagen y sonido aquellas realidades de nuestras tierras que no estaban. Y encima hechos con enorme calidad. Entonces de pronto es una explosión, es un parque de diversiones. Para nosotros el cine es un parque de diversiones, pero si el circuito es siempre el mismo y siempre más o menos la misma cosa y por ahí le cambian una lucecita, un color, lo que sé yo, te aburrís. Y entienden que con aburrimiento va a una cosa mucho más profunda. Bueno, no sé, disquisiciones, pero que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Por qué la tele no puede ser así? ¿Porque no es comercial? ¿Porque no van a vender? Porque la gente no va a entender si le ponen la cámara para atrás, la gente no va a saber si Clavadista se tiró o si no sé qué, o si de pronto, no sé, bueno. Nada, tenemos el desafío. Pero qué plano poco formal. ¿Se entiende? ¿Qué sé yo? Jean-Luc Comolli, el de la frase de cuadrar es esconder, contaba en un seminario que, por ejemplo, en la tele, esto estoy hablando hace como 20 años atrás, pero no sé si ha cambiado mucho eso o no, que les decían, capaz que cambió la duración, en ese momento le decían que la TV norteamericana le decía, un plano no puede durar más de 16 segundos. Y ustedes vieron Gus Van Sant. Y a lo mejor vieron Satán Tango. ¿Vieron alguna película de Belatar, por ejemplo? ¿La vieron, Satán Tango? Esa peli que dura 9 horas. Bueno, y en la TV no puede un plano durar más de 16 segundos. ¡Bolazo!
digamos. Entonces, bueno, son cosas que tienen que ver. Después otra cosa es cuando se busca hacer determinados productos para determinadas instancias por X, Z o lo que fuera. Pero hasta el... Perdonen que siempre mezclo con el fútbol, pero hasta el Barcelona demostró, a partir de ahora vamos a ver qué pase, que ya nadie sabe qué va a pasar ahí, pero digo, hasta el Barcelona demostró que el buen fútbol es rentable además, porque si lo que más les interesa es el dinero a esa gente, por suerte a los que hacían las películas futbolísticas, a los jugadores, a los entrenadores, y qué sé yo, lo que demuestra el Barcelona que es que el fútbol es un juego maravilloso, que se puede convertir en arte y que puede haber artistas futbolistas que generan unas cosas que son maravillosas y que a su vez tiene todos los componentes del resto de la comercialidad y todo lo que quieran. Pero hay muchos tipos de juego en el fútbol que priorizan tal vez lo comercial en detrimento del juego, justamente, del divertimento y de la pasión y del, como decía Galeano, del cuerpo lanzado a la fiesta del juego. Entonces, y Messi, Maradona y los que quieran son artistas que danzan y hacen, son cuerpos lanzados a lo lúdico y a la potencia de esas hermosuras. Pero si vamos a jugar a un juego mecánico para que lo que importa es solamente meter un gol, el Barcelona demostró que se puede meter 200 goles con el juego más hermoso que se puede haber visto. Entonces, ¿para qué estamos acá en la Tierra? ¿Para hacer goles, para hacer cosas así? ¿O para hacer cosas que de pronto nos toquen en algún lugar a los seres humanos? Aunque sea desde el lado de la bronca, yo qué sé, pero que te muevan algo, ¿no? Bueno, no sé si me fui un poco al demonio, pero vamos a cerrar les voy a compartir esto. ¿Se entiende? ¿Me siguen un poco lo que estábamos charlando? Sí, perfecto. Lástima no tengo tiempo para discutirlo en realidad, porque bueno, son como disparadores, pero tienen que ver plenamente con nuestra profesión, tienen que ver plenamente con el territorio donde nos vamos a manejar, donde vamos a hacer, digamos, nosotros todos queremos que haya justamente pantallas donde no sean todas iguales, que sean todas distintas, que digan cosas distintas, que filmen diferente, y que se pueda explorar. ¿Cómo no se va a poder explorar? ¿Qué nos impide? Bueno, acá esto que dice acá, el realizador entonces, a la luz de todo lo que estamos viendo, el realizador entonces tiene una tarea creadora. ¿Ven la pantalla, no? ¿Ven el texto? Sí, sí. ¿Cómo trabaja? ¿Qué relaciones establece? ¿Qué universo propone? Con lo que se ve, con lo que se oye y con lo que se sugiere, ¿no? Eso del esconder y lo que se sugiere. Entonces, pensar el cine es pensar en formas audiovisuales. Hacer cine es hacer formas fílmicas. Nuestro problema es cómo llevar a cabo la puesta en escena de una película, que también se llama puesta en forma, lo vamos a ver más adelante. Para eso, concebir una buena propuesta estética como herramienta para elaborar el film. Las grandes películas tienen grandes conceptos detrás. Por eso yo decía lo invisible. Lo que pasa es que nosotros, si analizamos los films, podemos hacer que eso que en principio parece invisible, le podemos echar luz y lo podemos ver visiblemente. Podemos ver cómo los recursos se articulan para generar esa estructura, que es nuestra función porque somos realizadores. Con los espectadores tienen la función de disfrutar eso o sufrir lo que fuera, eso que están viendo, ¿no? Entonces, el realizador tiene esa tarea creadora, cómo trabaja, qué relaciones establece y qué universo propone con lo que se ve, con lo que se oye y con lo que se sugiere. Un poco con eso que habíamos dicho hoy que decía Peta, ¿no? Con la frase de Bresson, vamos a cerrar con esto. ¿De dónde parto? ¿Parto del objeto? ¿El cuerpo? ¿Parto de la sensación? ¿Parto 2 veces? ¿O parto múltiples veces para tratar de convertir el mundo, esa sensación de mundo,
en emoción estética. Revisiten sus proyectos y desarrollen y profundicen sus proyectos de corto a la luz de estas cosas que estamos viendo. Nos vemos la próxima. Chao, profe, buenas noches. Chao, profe. Gracias. Profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.